andan? Estoy bastante afónica, espero que me puedan escuchar bien. Bueno, primero me presento, mi nombre es Gabriela Cohen, yo soy médica clínica y, como dijo Lilia, especialista en geriatría, y hace 8 o 9 años que trabajo acá en FENI en el Centro de Memoria y Envejecimiento. Creo que es el 5º o el 6º año que vengo a dar charlas una vez al año sobre envejecimiento. Algunos me habrán escuchado el año pasado. El año pasado hablamos un poquito de la epidemiología del envejecimiento y cómo el mundo a nivel global estaba envejeciendo y los cambios que se venían. Hoy vamos a tratar de hacerlo un poquito más personal y queremos que sea divertido y didáctico. Así que lo primero que quiero hacer es, antes de darles mi versión, si ustedes quieren contarme un poquito, vamos a armar este gráfico, qué es bueno del envejecimiento y qué es lo malo del envejecimiento según la propia visión de ustedes. Y yo voy completando. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué ventajas le ven ustedes al envejecimiento y a tener edad avanzada? ¿Qué son las cosas buenas? Y la experiencia. Vamos de uno, dale. Experiencia, estar vivos. Con salud. La sabiduría y poder hacer lo que uno quiere. Viajar, conectarse con los amigos, charlar, leer. Hay muchas cosas que antes no podíamos hacer porque trabajábamos. Tenemos más tiempo. Se puede Lo malo, la depresión. ¿Y usted piensa que eso es parte del envejecimiento o es...? Bueno, a veces no, pero en general sí, por esa falta de futuro. ¿Los demás cómo lo ven? También. ¿Ustedes piensan que la depresión es parte del envejecimiento? No necesario. Hay un muy joven que está de depresión y está depresivo y tiene trabajo, tiene todo. Así que no solo la vejez trae depresión. Bueno, de eso vamos a hablar en la clase, a ver si es normal o no. Bueno, lo que dijeron es súper interesante y en realidad creo que es muy parecido a lo que les voy a contar después. Las cosas buenas son, cuando uno lee envejecimiento, todo lo que ustedes dijeron son las cosas buenas y la verdad fue muy completa la lista. Las cosas malas, las pérdidas, es muy importante, ahora lo vamos a ver, las pérdidas sensoriales, de colegas, de gente de la misma edad, las enfermedades, la vulnerabilidad, es un poco de lo que se trata el envejecimiento, así que creo que están bastante encaminados. Bueno, vamos a seguir. Entonces esta diapo me gusta y la presenté el año pasado porque uno ve la evolución, ¿no? Y esta es la evolución de la vida, ¿no? Yo estoy por acá, vosotros serán por acá, otros por acá, pero lo importante es que uno empieza a envejecer cuando nace, ¿sí? Claro. Es predecible, es inevitable y no hay otra opción, porque si uno llega por acá y no envejece, quiere decir que se murió. De alguna manera, el mensaje siempre que yo le doy a los pacientes y que yo pienso es que llegar acá es un éxito. Quiere decir que todo este camino lo hicimos bien, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es el envejecimiento? Y les voy a dar una definición más bien científica. Entonces, es un proceso de cambios predecibles, como dijimos antes, que se asocian a un aumento al riesgo de varias enfermedades. De ninguna manera el envejecimiento es una enfermedad, ¿sí? Y esto es muy importante, que es heterogéneo e individual, y eso hablamos un poquito el año pasado, cómo la vida nos va diferenciando. Entonces no hay dos personas de 60 o 70 años que sean iguales, porque tuvieron 70 años previos de experiencia, de vivir, de actividades y demás para diferenciarlo. A diferencia, por eso la especialidad que hago yo es tan difícil. A diferencia de la pediatría, donde es muy predecible que un chico de 2 años tiene que poder tomar una taza con una mano, subir 3 pisos en una escalera, caminar en una pierna y demás, y todos los chicos logran lo mismo, la misma meta si son normales, en el envejecimiento no hay casi normalidad. La vida lo diferenció y cada uno tuvo un proceso individual y distinto de los otros, ¿sí? Por eso, de alguna manera, cuando uno llega a cierta edad es tan único, ¿no? Es difícil encontrar otra persona igual. Bien, entonces, esto es un poco lo que dijimos, que cada persona envejece de una manera propia y cada persona es absolutamente distinta, ¿sí? Y tampoco hay bien, cosas que están bien o cosas que están mal, no hay normalidad, ¿no? ¿Y de qué depende cómo uno envejece? Por un lado, de la carga genética que nosotros traemos. Obviamente, con nuestros genes y nuestro nacimiento, hay genes que de alguna manera determinan la longevidad, que ahora vamos a ver qué es, y las enfermedades que uno va a tener, la predisposición a ciertas cosas y de alguna manera el lógico de la vida.
pero esa genética está afectada desde ya por el estilo de vida, ¿sí? No es lo mismo si fui deportista, si fui sedentario, si fumé, si no fumé, si fui a la universidad, si no fui a la universidad. Todos estos factores hacen que uno cambie la manera de envejecer. Y lo otro fundamental es el ambiente, dónde viví, cómo viví. Entonces, la interacción de estas tres cosas hace realmente que cada persona envejezca de una manera propia. Hay estudios bastante lindos de gemelos idénticos, un estudio de Dinamarca, separados al nacer, y los estudian a los 70 o 80 años. Y la concordancia es nada más que un 25%. O sea que la genética explica nada más que un 25%. Estos factores, cómo viví y cómo fue mi ambiente, son más importantes que la genética. Entonces, ¿qué es la longevidad? Es la edad máxima alcanzada por los humanos y, o sea que la longevidad depende de la especie. Cada especie tiene una longevidad máxima. ¿Sí? Esta longevidad no cambió desde los tiempos antiguos de los griegos. Lo que sí cambió es que hoy hay más cantidad de gente que llega a estas edades. ¿Sí? Yo que hago geriatría, tengo bastantes pacientes entre los 90 y los 100 años y muy poquitos mayores a 100, pero algunos tengo. ¿Sí? Probablemente hace 50 años no hubiera tenido casi pacientes entre 90 y 100 años. Entonces, ¿a qué se debe a que tengamos mayor cantidad de centenarios? Centenarios son las personas mayores a 100 años, al efecto ambiental y a los mejores controles de salud. ¿Sí? Y en los países industrializados, el número de personas mayores a 100 años está alrededor del 8%, sí que es mucho. Bien, entonces este chiste me pareció divertido. La secretaria le dice al médico: yo creo que vos vas a estar interesado en tu próximo paciente. Es un paciente que tiene 92 años y viene acompañado por sus padres. Y él es como yo, geriatra, dice Dr. Sands, Geriatrics. Obviamente los médicos que vemos a pacientes tan ancianos son casi todos nos especializamos en este grupo, ¿no? Entonces, la máxima expectativa de vida, como dijimos antes, que está reportada y que está documentada, fue esta señora que se llama Mademoiselle Jeanne Calment, se llamaba, murió en 1998 a los 122 años. Para que tengan una idea, nació en el mismo momento cuando Van Gogh pintaba sus flores y sus girasoles famosos. Para que tengan una idea que realmente fue contemporánea a la época de los impresionistas y seguía viva hasta hace 15 años. Es interesante que esta señora era aristocrática, nunca trabajó, vivía en el campo, tomaba vino, fumaba y comía queso. Y tomaba vino. Sí, porque era princesa de la campiña aristocrática, nunca hizo nada en su vida, heredó todo. Bueno, entonces, este es un concepto interesante, se lo voy a explicar, que iba con alguien, habló de la vulnerabilidad. Entonces, esto es lo que pasa. Este gráfico acá muestra la edad, cómo va avanzando. Cuando uno es joven, la distancia entre estar bien y tener un efecto adverso, una enfermedad grave, fíjense que es muy alta. O sea que si uno tiene un estrés o un problema, uno tiene mucha capacidad de adaptarse y por más que uno tenga una enfermedad, tiene una reserva fisiológica que le permite no llegar a lo que llamamos acá el precipicio. A medida que la vida va avanzando, esta línea se va yendo hacia arriba y cuando llegamos por acá, a los 80, 90 años, un pequeño estrés nos lleva al precipicio. Este concepto se llama pérdida de reserva fisiológica, que de alguna manera envejecer nos hace tener menos capacidad de adaptarnos a los problemas y los cambios, ¿sí? Entonces, me pareció que es lindo este gráfico. ¿De qué problema y cambio estás hablando? No, de cualquier problema, un duelo, un problema económico, un problema anímico, un problema médico, cualquier problema. Sea lo que sea, el problema médico está al mismo nivel. está a mi nivel. Sea lo que sea, uno acá tiene más capacidad, nosotros le llamamos capacidad de buffer, de amoldarse, flexibilizarse y salir ileso. Con la edad, de alguna manera, uno es más rígido y esa capacidad de adaptarse va disminuyendo. Ese es un concepto importante. ¿Sí? ¿Pérdida de reserva fisiológica? Sí, exactamente. Entonces es la transformación, de alguna manera, otra definición de envejecimiento, es la transformación de los individuos sanos en individuos más frágiles. Frágil quiere decir eso, que uno es vulnerable a un estrés.
con menor capacidad de reserva y aumento de la vulnerabilidad frente a las enfermedades. ¿Sí? Entonces este gráfico por ahí, este concepto lo entiende. De ninguna manera llegar a esta edad es estar enfermo, simplemente que una anoxia o un insulto, una enfermedad chiquitita puede hacer que pasemos de estar bien a estar mal. ¿Sí? Entonces, o no, claro, pero yo siempre hablo a mis pacientes que son frágiles. ¿Sí? Yo a mis pacientes les digo, usted está muy bien, pero por ejemplo una infección urinaria puede ser que esté del estado de salud o un estado de enfermedad grave. Entonces por ahí como geriatra lo que no hace es estar muy alerta. No deja mucho tiempo, digamos, al paciente lo ve más de cerca, porque este es el concepto de fragilidad, que hay que actuar rápido ante los estímulos, porque por ahí que sean chiquititos marca la diferencia entre estar sano o estar enfermo. ¿Sí? Entonces les cuento un poquito qué es lo que hago yo. Yo soy gerontóloga y geriatra y les explico qué son estas palabras. Gerontología es la rama de la ciencia que estudia el envejecimiento normal. O sea que una parte de mi formación es ver qué es el envejecimiento normal. ¿Sí? Porque muchos de los pacientes que me vienen ahora a mí no están enfermos, simplemente son pacientes de edad. La geriatría es la especialidad médica que trata las enfermedades más frecuentes en la tercera edad. Y estas enfermedades se agrupan en 5 grandes síndromes. Síndromes es como un conjunto de enfermedades muy grandes. Y a esto le llamamos los síndromes geriátricos, que son los 5 grandes cosas que hacemos los geriatras. Una son las enfermedades de la memoria, que nosotros le llamamos deterioro cognitivo. Otros son las caídas, caída literal, digamos, caerse al piso, ¿no? Lo tercero es un cuadro que es bastante frecuente, que fue lo que di la clase ayer, que es un estado donde se llama delirium o síndrome confusional, que es muy común en los ancianos cuando se internan en un hospital. Cualquiera que sea la causa que lo lleve a un hospital, pueden tener este síndrome que se llama delirium. No sé si alguna vez lo escucharon. Sí. Es el paciente que va al hospital y está confuso. ¿Sí? Esto es un síndrome en sí y es un tema muy, muy importante. La cuarta es la polimedicación, que como su nombre lo indica, poli quiere decir mucho, medicación, que esto fue evolucionando. Antes se pensaba que polimedicación era tomar muchos remedios. Ahora no. Lo que nosotros pensamos de polimedicación es tomar remedios que no sirven para nada. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 3 diagnósticos, diabetes, hipertensión y un cuadro de Alzheimer leve, yo por cada diagnóstico tomo un promedio de 2 o 3 remedios. Si tengo 3 diagnósticos, tomo 9 remedios. ¿Está polimedicado ese paciente? No, tal vez está perfecto. Pero polimedicación, como algo negativo, tiene que ver con tomar remedios que interactúan unos con otros, que hacen mal a algo o que no tienen indicación. ¿Sí? Y el quinto de estos síndromes grandes es la incontinencia urinaria. Entonces estos son los grandes problemas que afectan, los más comunes que afectan a la gente de edad. ¿Sí? Y es lo que los geriatras estudiamos más, y como ven son todos problemas complejos, ninguno de fácil solución. Bueno, entonces, ¿qué son los puntos claves del envejecimiento? Como dijimos hasta ahora, es el principal factor de riesgo para las enfermedades más importantes de la vida adulta tardía. Como dijimos antes, todos los ancianos son distintos, hay menos chance de entender a una persona de edad que una persona joven, y nada nos dice tampoco de alguien como la palabra viejo. Yo la palabra viejo no la uso jamás. Van a ver que en mi charla, si lo digo, es un error. No me gusta porque tiene algo peyorativo, algo malo. Entonces hablamos de tercera edad, adultos mayores o ancianos, que no me parece mal, pero la palabra viejo no la uso. Bueno, entonces, este me pareció divertido. Es un médico que dice un señor de edad: no encuentro nada raro en usted, pero pienso que a su edad al menos tendría que tomar un remedio. Entonces, acá me convocaron a dar una charla de el viajazo o la crisis que puede ser a cualquier momento de la vida. Y en realidad la palabra viejazo, que yo nunca la uso, vamos a leer esto, esto es del diario, ¿no? Es una palabra usada de manera silvestre que nombra una suerte de síndrome existencial que aqueja a muchas personas que al ver su DNI acumula años, sienten un conglomerado de cosas que luego se traducen en conductas, en muchos casos dislocados. ¿Sí? Entonces el primer problema es reconocer a qué edad aparece el viejazo, y esto depende de cada uno. Es como una manera de sentirlo. Hay mucha gente que nunca lo siente, ¿no?
Entonces, ¿qué es normal en el envejecimiento normal y qué es patológico? Entonces, hay cambios que están relacionados a la edad que son normales y que lo estudia la gerontología. Un cuadro muy importante se llama la senescencia benigna, que son los problemas de memoria benignos relacionados con la edad, que ahora vamos a ver que no tienen ninguna importancia, ¿sí? Otros son la disminución del tiempo de reacción, que eso pasa y es real. Otro es la hipotensión ortostática, que es muy común que uno se pare, la presión baja y es casi universal a cierta edad. Otra es la presbiacusia, que es normal, que es el envejecimiento de la capacidad de acomodación del ojo, ¿sí? Otros son los mareos, que son muy frecuentes. Otros son los problemas en la marcha. Hay una marcha típica de los ancianos, que es una marcha un poco más rígida, con las piernas más separadas y disminución del balanceo, ¿sí? Otro, a veces, son los trastornos del sueño y, de alguna manera, hay pérdida de masa muscular, pérdida de altura corporal y cifosis, que es como, de alguna manera, la columna se va hacia adelante, que eso hay un grado fisiológico normal del envejecimiento, ¿sí? Entonces, todos estos síndromes sin enfermedad son síntomas modestos que no afectan en nada cómo uno funciona, ¿sí? Pero lo que sí hacen es disminuir la reserva, que es lo que hablamos antes, ¿se acuerdan? La capacidad de adaptarse a los cambios. Bien, entonces, ¿qué es normal y qué no es normal? Y me gusta esta frase que se las voy a traducir. Primero la leemos en inglés porque suena lindo. Age does not depend upon years, but upon temperament and health. Some men are born old and some never grow so. Esta frase, esta frase la dijo un teólogo americano que nació en 1809, murió en 1884, esto está mal. Entonces dice, la edad no depende de los años, sino del temperamento y de la salud. Algunos hombres nacen viejos y otros nunca llegan a viejos, ¿sí? Me parece que está muy buena. Bien. Entonces este señor tiene ¿cuántos años? 74. 74. Llena estadios, gana un montón de dinero, hace giras mundiales. ¿Ustedes dirían que es viejo? Es Mick Jagger, ¿no? Exacto. Este hombre es uno de los hombres más poderosos e influyentes del planeta. Tiene varios años, más de 75. ¿Alguien diría que es viejo? ¿Ustedes lo asocian a la palabra viejo? No. Entonces lo mismo tiene que pasar con ustedes, ¿sí? La edad no dice nada, es como uno se siente y así es como no hay que sentirse. Bien. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro? El envejecimiento produce cambios en el cerebro, ¿sí? Y lo principal es que algunas funciones cognitivas declinan. Lo más importante es que la inteligencia declina con la edad, ¿o no? ¿Qué piensan? Para nada, eso es fundamental. Yo creo que la gente de edad es más inteligente, no menos, ¿sí? De ninguna manera declina. Lo que sí a veces declina es esto que se llama atención sostenida. Si yo tengo que hacer 3 actividades a la vez, me va a costar mucho más hacerlo a los 80 años. Por eso, algunas funciones complejas, por ejemplo, manejar, conducir un auto, a cierta edad, el tiempo de reacción baja y uno ve que los pacientes están un poco más torpes. En algunos países se dice que después de los 85 años, tal vez no sea bueno si no es tan importante conducir. Sí hay cambios a nivel de la conducción, sobre todo si uno quiere hacer varias cosas a la vez, ¿sí? Las funciones ejecutivas, que es como yo razono, planifico actividades reales, las del mundo real, las cosas que importan están preservadas, ¿sí? Tal vez declinan y uno se puede confundir un poco hacer alguna actividad nueva. Por ejemplo, utilizar una tarjeta de Banelco cuando nunca utilicé un cajero automático, puede ser que aprender eso sea más difícil. De ninguna manera eso quiere decir que uno es menos inteligente, pero de alguna manera, entre atención y una actividad de muchos pasos compleja, puede ser que decline. La memoria importante, la memoria vieja, la memoria de los procedimientos, cómo hacer algo, la memoria de qué hice, de qué tengo que hacer, no declina. Lo que sí declina son los nombres propios. Es absolutamente normal y
y se llama en esencia benigna olvidarse un nombre propio. No quiere decir nada, no quiere decir que uno tenga Alzheimer ni nada. El lenguaje está absolutamente conservado, las habilidades para planear y como yo veo el entorno está conservado, ¿sí? Y en las funciones psicomotoras el tiempo de reacción declina. Por ejemplo, si uno hace pruebas de conducción en un simulador en pacientes ancianos, la velocidad de responder a un estímulo declina, eso no hay duda. Bueno, entonces, cuando uno piensa que está pasando algo que no es normal, y esto me pareció bueno conocer los 10 signos, donde la detección temprana importa. Entonces, cuando relacionado a la memoria, ¿no? Cuando los problemas de memoria merece uno consultar a un especialista en memoria o un gerontólogo porque pienso que me está pasando algo con la memoria que difiere del envejecimiento normal. Entonces, cuando esos problemas de memoria afectan el funcionamiento, cuando hay dificultad en planear o resolver un problema, cuando hay dificultad para hacer una actividad en casa o el trabajo o el placer, cuando hay algún tipo de confusión con el tiempo, eso nunca es normal, confundirse el tiempo, cuando hay dificultad para comprender imágenes, para encontrar palabras habituales, perder objetos y no poder encontrarlos depende de lo organizado que sea uno, eso es variable, cuando hay disminución del juicio, del entendimiento, cuando uno está retraído con actividades sociales o con la personalidad cambia. De todo esto, lo más importante es cuando uno empieza a fallar en el funcionamiento, en la medicación, en el pago de cuentas, en el manejo del dinero. Eso no es normal, algo está pasando. Entonces, esto es lo primero que dijimos. Entonces, acá se confunde un poco el envejecimiento con la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué se confunde? Porque el principal factor de riesgo para tener Alzheimer es la edad. No hay nada más fuerte que la edad, ¿sí? Entonces es tan frecuente el Alzheimer en la tercera edad que eso presta confusión. El Alzheimer es una enfermedad, no es parte del envejecimiento normal, ¿sí? Por eso es muy importante diferenciar entre los cambios normales de la edad y las enfermedades reales, que nosotros le llamamos este nombre raro, que es neurodegenerativa, pero son las demencias, el Alzheimer, ¿sí? Entonces, para terminar, y después vamos a dejar un ratito para preguntas y comentarios, ¿qué pasa con la personalidad y el humor? La depresión, la falta de ganas de hacer cosas, estar irritable no es parte normal del envejecimiento. Si ocurre alguno de estos síntomas, hay que consultar. Y lo que dijeron ustedes, que con la edad hay que adaptarse a las pérdidas. ¿Y qué pérdidas? Como dijeron ustedes, las sensoriales, las sociales, las familiares, las pérdidas de estatus, las pérdidas económicas. Antes era el jefe de una empresa, ahora soy un jubilado. Entonces, el envejecimiento exitoso es poder adaptarse a esas situaciones y hacerlo de forma positiva, aprendiendo de eso, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los mensajes finales? Entonces, como dijimos antes, el mundo está envejeciendo y ese envejecimiento ocurre más en los países en vías de desarrollo. Y de esto hablamos el año pasado, no sé quiénes estuvieron presentes, pero nuestro país va a envejecer más rápido que Europa o Estados Unidos. Si quieren después les cuento por qué. Se relaciona con el desarrollo socioeconómico y esto es fundamental. La sociedad se tiene que adaptar a mejorar la salud y la participación de la gente de edad para que esta transición, este envejecimiento lleve a una mejoría en el estado de bienestar de toda la población, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud, que está muy preocupado por el envejecimiento? Entonces dice, la buena salud agrega vida a los años. Entonces, este por ahí es el mensaje más lindo. Se agregaron años a la vida, o sea que la vida es más larga. Ahora, que ya sabemos que esto pasó, es tiempo de agregar vida a esos años. Hacer que estos años sean los más felices, ¿sí? Bueno, y yo creo que podemos terminar acá, ¿no, Lilia? Y pasamos a las preguntas y a los comentarios. Estas temáticas que
acaba de abordar, Sí. ¿se refiere a la tercera edad o ya a lo que se empieza a llamar la cuarta edad? A mí mucho de la cuarta edad no hablo. Pacientes geriátricos, o sea, que son más vulnerables, se consideran en realidad a partir de los 65. Entre los 65 y los 75 años son los ancianos jóvenes. 75 y 85, ancianos. Más de 85, muy ancianos. En Estados Unidos, very, very old. Y más de 100 es casi un milagro. Centenarios. ¿Qué les molestó de todo lo que habló? No, se quedaron calladitos. A mí me despertó curiosidad algo. Sí. Cuando hablabas de los cambios de temperamento, ¿no? Sí. O de la irritabilidad. Sí, que no es normal. Claro, ¿cuál es la inflexión que uno puede ver cuando hay personas que han sido gruñonas toda su vida, cascarrabias, protestones, quejosos? Y, es decir, ¿cuál es la vara para ver si es Normal más, o no. Claro, más de lo mismo? Mira, los trastornos de personalidad, que es como uno es, y hay gente que de joven tiene rasgos muy fuertes de personalidad hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, alguien que es un poco suspicaz o un poco paranoico de joven, esos que se llaman trastornos de la personalidad, con la edad se vuelven más rígidos, ¿sí? Como se endurecen, se ponen menos flexibles, ¿sí? Ahora, estar irritable, siempre uno le pregunta a los pacientes si está distinto como era siempre, y si la familia te dice que realmente está distinto, lo que puede pasar es que hay menos capacidad de reserva, como dijimos antes. Entonces, sobre esa personalidad, por ahí irritable, hubo pérdidas, duelos, amigos, familiares y demás, y no se compensó. Y entonces ya estamos hablando de una enfermedad, ¿no? Algo que está pasando que tendríamos que tratar de mejorar y ayudar. Sí, que no es normal. Es un síntoma de depresión la irritabilidad. Obviamente, Además. es interesante que las mujeres nos deprimimos con mucha tristeza y angustia, y los hombres, sobre todo los hombres de edad, se deprimen poniéndose más irritables. Sí. Sí. El estado depresivo, Sí. realmente la mujer, como usted decía, predispone, es decir, tiene más posibilidades en cuanto a la demencia. No, lo que sí se ve es que muchos pacientes con demencias, además de tener demencia, tienen síntomas por la demencia de depresión. Entonces es muy común que uno ve pacientes o mis pacientes por ahí que tienen Alzheimer, si yo noto que tienen un ánimo lábil, o sea que lloran de nada, que están irritables, muchas veces les agrego un antidepresivo porque sobre esa base de problemas de cognitivos, de memoria, agregaron un problema anímico. O sea, las dos enfermedades son muy frecuentes y coexisten. En algunas series dicen que los pacientes con Alzheimer pueden tener hasta un 40% de depresión, pero de alguna manera la depresión no es nunca normal, ¿no? Y se trata, y lo bueno de la depresión es que se trata y mejora muy rápidamente. Es muy seguro tratar a los ancianos con depresión con antidepresivos, son drogas muy seguras, bien dadas. Justo ya repasamos con la doctora una guía de cómo medicar a los ancianos y por ahí es un poco complejo, pero algo que está considerado como que no es buena práctica es medicar a un paciente que está deprimido con sedantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque los antidepresivos son tan seguros y tan buenos remedios en tercera edad que cuando uno está deprimido tiene que tomar un antidepresivo, no un sedante ni un ansiolítico. ¿Sí? Perdón, el hecho de estar deprimido, Sí. no se puede tomar el antidepresivo porque ahora estoy deprimido y después no, como una cafeaspirina. Desde ya que no hay que hacer un diagnóstico. Tiene que tomarlo todos los días y por el resto de su vida. No, nada es por el resto de... Yo nunca uso la frase por el resto de la vida, no me gusta. Yo digo por un tiempo. En general, cuando un paciente tiene una depresión real y está bien diagnosticado, que puede ser una psiquiatra, una gerontóloga, lo que hacemos es damos una prueba de tratamiento, elegimos el mejor remedio, lo monitoreamos. Yo en general lo dejo ese remedio 6 meses y si la situación que llevó a la depresión mejoró, si uno pudo adaptarse a ese cambio, ese duelo, después lo retiras de a poco. Sí. Sí. Gabriela, mi pregunta es la siguiente. Tal vez en nuestro país, ¿no es cierto?, centralizando un poco en el contexto,
uno sabe que cuando tenés niños, ¿no? Tenés que ir al pediatra, ¿sí? ¿Por qué no se promueve más la gerontología? Porque en realidad yo tengo un papá de 92 años y una mamá de 86. Y yo acuerdo, digamos, este contexto que vos hablás y toda, pero no hay, digamos, ¿cómo te puedo decir? Una sugerencia muchas veces hacia estos pacientes de acudir a un gerontólogo, ¿no? Digo, me parece que está muy sesgado, ¿entendés? Mira, en este documento de la OMS, sí. Si quieren, después les muestro, lo que hicieron fue pensar que el mundo estaba envejeciendo y que se venía una epidemia de ancianos. Entonces, pensaron quiénes son los más capacitados para encarar esta epidemia. Entonces, se hizo como una evaluación de cuántos médicos, enfermeros, hospitales estaban preparados para ocuparse de las personas mayores de edad por país. Y esto pasó año por año, ¿no? Y más o menos en los 90 vieron que en Estados Unidos realmente había muy pocos geriatras, no había hospitales especializados en tercera edad y tampoco había enfermeras. Entonces hizo un plan donde, por ejemplo, geriatría es una obligación en las carreras de pregrado. ¿Qué quiere decir? Que en todas las facultades de medicina, en los primeros años, se empieza a enseñar geriatría. En todos los hospitales donde hay residencia de medicina interna, tiene que haber mínimo 2 meses de geriatría, y en los hospitales académicos en Estados Unidos hay lo que se llama un consultor en geriatría. Quiere decir que todo paciente internado de más de 65 años tiene que ser visto por el especialista en geriatría. ¿Para qué sirve? Y yo trabajé en Estados Unidos y hacía esto del consultor en geriatría. Ves al paciente, o sea, uno ve al paciente y tratás de no interferir en el manejo médico de los médicos de piso, pero lo ves desde otro lugar. Lo ves desde el contexto social, familiar, cómo era el paciente previo y cómo va a funcionar después. Y en general, los hospitales que tenían esta interconsulta geriátrica, los pacientes se volvían más a la casa que a geriátricos y las internaciones eran mejores. En todo el mundo hoy por hoy hay pocos médicos que hacemos geriatría. Está mal pago, es una carrera larga, es medicina, facultad. Medicina interna, medicina familiar y después una residencia en geriatría, ¿no? En Fleni soy la única geriatra. Es un hospital enorme. Hay hospitales dentro donde no hay geriatras. Sí, el otro día hablaron de 6 millones digamos, o más en nuestro país. Sí, médicos geriatras hay muy pocos. Hay muy poca formación. Hay un curso superior de geriatría, pero residencia en geriatría, hoy por hoy en este país, creo que hay 6 vacantes por año. Hay poca formación. Creo que esto tendría que ser una medida política de tratar de identificar lo que está pasando y empezar a formar estudiantes de medicina, ¿no? Un poco lo que hacemos acá en Fleni, yo doy muchas clases, doy clases a los residentes de medicina, doy clases en psiquiatría, doy ateneos, de alguna manera en los hospitales donde hay un geriatra, como que estas cosas por osmosis van pasando, ¿no? Está bueno que haya alguien, al menos una persona referente. Claro. Sí. Sí, le pregunto, un estudio de un perfil psicológico, ¿no? Más un estudio cognitivo sí. de un paciente. Sí. ¿Sirve, puede prevenir, puede adelantar si el paciente va a sufrir una demencia? Mira, hoy por hoy lo único que demuestra que previene el Alzheimer es hacer ejercicio físico. No, discúlpeme, sí. A ver si me... A ver. Sí, la pregunta es si qué estudio podemos hacer, porque cuando aparecen los síntomas sí. Es como que la enfermedad ya está avanzada, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, ¿hacer un perfil psicológico, ¿no? O un estudio cognitivo, sí. Digamos, si eso ayuda sí. a ver si el paciente va a no, mira, no te anticipa, lo que sí te sirve es para tener una foto basal de cómo está el paciente, eso sí te sirve. Pero yo los pacientes que veo y que en la entrevista tienen una cognición normal, no están repetitivos y no tienen una queja de memoria y funcionan bien, no les pido evaluación cognitiva, obviamente. Si yo pesco algo en la entrevista o si el paciente está muy preocupado, para tranquilizarlo muchas veces pido una evaluación cognitiva, pero le anticipo que me parece que va a estar normal, ¿sí? Lamentablemente, igual a la pregunta, para prevenir el Alzheimer, 2 cosas. Hacer ejercicio físico y estudiar una segunda lengua difícil después de los 60 años. Son las 2 cosas demostradas en estudios bien hechos que previenen el Alzheimer, nada más.
Y disculpe, Sí. cuando aparecen los primeros síntomas donde el paciente ya tiene dificultad en la memoria, ¿no es cierto? Se olvida las cosas y además no sabe muy bien el día que está viviendo. Esos ya no son primeros síntomas. Ahí ya hay que hacer tratamiento, o sea, se le hace tratamiento. Sí, obviamente ese paciente lo más probable es que el diagnóstico lo haga la secretaria, no es tan difícil hacer el diagnóstico. No, está bien, pero digamos ahí sí, ya ahí se obviamente. instituye una medicación. Sí, Sí. mira, yo tengo mucho éxito con dos cosas. Sacando remedios que hacen mal a la memoria, ese es mi gran gol. Con eso mejoran un montón. Mejorando el ánimo, haciendo ejercicio de memoria y después damos medicación. Para eso, obviamente, nosotros acá en Fleni tenemos un centro de la memoria donde estamos neurólogos, geriatra y neuropsiquiatras Sí. y trabajamos en equipo. ¿Qué ¿Sí? quiere decir repetitivo? Que dijiste un paciente que no está Mira, repetitivo. uno de los síntomas principales es la pérdida de memoria episódica y olvidarte de lo que ya dijiste. Entonces, si yo veo en la consulta en 30 minutos que el paciente me repite lo mismo, ya ahí es como una señal de alarma, algo está pasando. O sea, yo ahora estoy dando esta charla y sé lo que les dije, no lo que no les dije. Por ahí te puedo repetir algo porque no estaba prestando atención. Pero alguien que me pregunta 2 veces lo mismo en la consulta, para mí es como una bandera roja que algo está pasando. Vos Sí. pesado toda la vida. O puede ser alguien con mucha ansiedad, pero lo pregunta distinto, vos le ves el componente de ansiedad. El paciente que te repite algo y te pregunta de nuevo porque está ansioso tiene un componente disfórico. El paciente que te repite de nuevo porque no tiene idea que ya te lo dijo, Disfórico. como que un componente anímico agregado, está muy ansioso, más o menos uno se da cuenta. Sí. Remedios que afectan a la memoria. Sí. ¿Qué tipo de remedios? Todos. Mira, Lo mejor es olvidarse de tomarlo. mira, los remedios, te digo una lista rápida. Los sedantes, los tranquilizantes, los relajantes musculares, los remedios para el dolor de panza, los remedios para la incontinencia urinaria, algunos remedios para el glaucoma, los remedios para los mareos, los remedios para la gripe, como el Benadryl, los remedios para la acidez como el Taural. La lista es tan larga que es uno de los aspectos fundamentales de la geriatría, que dar y que no dar. Doctora, perdón, usted dijo mejorar el ánimo. ¿Cómo se mejora el ánimo? ¿Cómo se mejora el ánimo? Primero haciendo un buen diagnóstico. Si hay un cuadro claro de depresión, uno clasifica la depresión en leve, moderada o severa. La depresión severa es lo que normalmente la gente entiende por depresión, que es la melancólica, el paciente que no tiene ganas de hacer nada, que está en cama, que pierde peso. Eso ya es una depresión, es como si uno tuviera una hipertensión severa. Es lo mismo, una depresión severa, como que tengo una depresión y eso le está interfiriendo, no le da ganas de comer y demás, eso es una depresión severa. El diagnóstico es fácil, el tratamiento es más complejo. La depresión leve, que ahí es lo importante actuar y hacer el diagnóstico, que generalmente no llega al psiquiatra, que lo vemos los geriatras o los clínicos, es la depresión con los primeros síntomas. Muchas veces empieza con trastornos del sueño, con desgano, con falta de iniciativa, en un paciente que sigue funcionando pero el día le pesa. Para esa depresión mejora mucho con antidepresivos bien dados. Tienen algunas, hay que saber dar antidepresivos, no es para que lo dé cualquiera, pero bien dados son drogas en tercera edad muy seguras. Obviamente hay que elegir según el patrón y el perfil del paciente. Yo antidepresivos doy yo, ¿no? Como la psiquiatría, de alguna manera tenemos formación en geriatría, de psiquiatría, antidepresivos damos los neurólogos, los geriatras. Cuando el caso es severo, vamos a los psiquiatras. Disculpe, para este tema, ¿no? Las vitaminas con minerales, es decir, que de tanto se promocionan como que ayudan, ¿no? Esa lista larga de minerales y vitaminas, ¿eso puede ayudar al paciente? No, lo que sí es muy frecuente en la tercera edad que falten vitaminas en el cuerpo. Entonces, lo correcto es hacer un dosaje, o sea, hacer un valor en sangre de las principales vitaminas y reemplazar aquellas que están bajas. Lo más frecuente es la vitamina D de dedo, que en este país el déficit en los mayores de 80 años llega a un 75%. Esa vitamina tiene que ver con los huesos, con los músculos, con las ganas de hacer cosas. Yo nunca doy vitaminas genéricas y nunca doy un multivitamínico porque me parece que no sirve para nada. Lo que hago es ver cuáles están bajas y las que están bajas las doy en dosis altas. ¿Sí?
No, un tema saliendo un poquito de lo que venimos conversando, que es, usted habló de que de ciertas cosas uno tenía ya, las que sabía hacer, las que venía haciendo, las sigue recordando, las sigue manejando. En cambio, las cosas nuevas tienen dificultad de aprendizaje. Sí. Y yo lo que veo es que estamos en una época de demasiados cambios y sobre todo cambios tecnológicos, etc. Y que eso nos complica un poco la vida, digamos, a los que tenemos unos añitos encima, porque... Y no quieren abandonar. Y no queremos aflojar, porque son demasiadas cosas nuevas que aparecen todos los días, etc. Y bueno, eso tiene que ver... Eso debería tener otra solución, más bien de tipo de política, de educación, no sé. Pero quería comentar eso nomás. No, sí, eso ocurre, nos ocurre a los 40 y a los 60 o a los 70 obviamente te ocurre mucho más. Y cuando aprendes a usar un dispositivo ya está obsoleto y tenés que cambiar y aprender uno nuevo. O sea, la inteligencia no declina, es importante que ustedes sepan que no son menos inteligentes. Pero aprender algo nuevo complejo puede ser que cueste más. Pero no es que uno, no hay que, digamos, hay que entender que es muy complejo lo que estoy aprendiendo. Pero peor si no se enseña. Por ejemplo, uno escucha que en el centro de jubilados tal, enseñan computación, pero uno de chico aprende cosas porque va a la escuela y va a estar todos los días en una actitud de aprendizaje. Pero de grande no. Entonces yo creo que ahí nos estamos haciendo nos estamos quebrando un poco entre lo que venimos siendo, digamos, ancianos, aunque sean activos, jóvenes, lo considero, por la edad, pero que cuesta ese mundo nuevo de tanta transformación. Totalmente, sí, estaría bueno tener capacitación, sí, para no quedarse atrás y para seguir el ritmo. Hay que ir a la escuela. ¿Y cómo puede hacer? A ver, hay que ir a aprender. ¿Qué pregunta? Yo creo que el miedo es muy importante. El miedo, tienen miedo a fracasar, entonces no lo prueban. No. Van a aprender. Miedo al fracaso no, porque venimos... Miedo a no aprender. La capacitación. Yo quería decir algo que me parece interesante. En un National Geographic salieron los pueblos ultracentenarios, ¿no? Que había varios pueblos estudiados. Entonces, eran los japoneses de Okinawa, los pastores sardos, los protestantes de California. Entonces, ponían cada grupo, los ponían juntos y lo que todos tenían igual era activo trabajo. Todo el sardo iban, subían, bajaban, los japoneses juntando las algas, después tenía alimentación saludable, tenían que resolver cosas, o sea, sí, muchos vivían en comunidad. Mucha vida, comunidad, social y familiar. Todos esos, los que vivían mucho tiempo tenían esas cuatro cosas iguales. Y eso es lo que observan. Vida saludable, movimiento físico, alimentación saludable, movimiento cognitivo, mental y socialización. Esos son los cuatro pilares para mí, sí, ¿no? que es lo que escribí en el resumen, sí. Ahora, ¿qué verdad, doctora, con el tema de la vacuna contra el Alzheimer y la... Bueno, sí, hoy por hoy vacuna para el Alzheimer no existe. Hay algunos tratamientos, la sustancia que se acumula en el Alzheimer se llama amiloide. Entonces hay algunos en programas de investigación, en algunos pacientes que tienen Alzheimer se les da una sustancia que disminuye la cantidad de Alzheimer en el cerebro. Hoy por hoy, si esas drogas van a servir o no, no lo sabemos. Entonces, todo es a nivel experimental. Para gente sana, la única prevención del Alzheimer es lo que les dije. No hay otra cosa. ¿Sí? ¿Y las células, doctora? ¿Las células madre? Sí. Nada a nivel terapéutico real hoy por hoy. No hay que gastar plata. Pero antes se decía que las células se morían, ahora se dicen que se puede regenerar. Sí, el tema con el Alzheimer es una enfermedad de conectividad entre neuronas, donde una neurona se comunica con otra y la riqueza de cada neurona está en los arbolitos o las, como se llaman, dendritas, que son como las raicitas que sacan. Entonces, por más que uno pueda llevar y con una célula madre crear una neurona, el cuerpo de una neurona, lo rico y lo que da la memoria y la personalidad de uno son esas redes neuronales. Hoy por hoy no hay nada que se haya demostrado.
En Alzheimer, por ahí en páncreas, en diabetes, sí, pero en Alzheimer las neuronas son algo tan complejo que no. Sí. Sí, sí. Nosotros visitamos al cardiólogo para hacer chequeo. Más fuerte. Que visitamos al cardiólogo, al clínico, las mujeres al ginecólogo. ¿Usted aconsejaría que a determinada edad se consulte al gerontólogo? Depende, si tienen alguno de los síndromes geriátricos que les dije antes, pues algo muy complejo me parece que es mejor. Si es un anciano muy sano y anda bien, y el clínico lo lleva bien y hace las cosas de prevención importantes en tercera edad, no, depende de la formación del clínico. Si hace prevención en tercera edad, me parece que no. Si la cosa se vuelve compleja, a mí, casi todos los pacientes que yo tengo, acá en Fleury veo muchos pacientes, son pacientes complejos. Es difícil llegar a verme porque hay pocos turnos y demás, y los pacientes que me llegan a ver están bastante enfermos. Pacientes sanos, tengo algunos derivados de otros, pero pocos. O sea que en ese sentido prevención no hay. No es que no. Sí, no, en realidad. Sí, por eso depende de la formación del clínico. Sí, yo hago un montón de cosas preventivas. La mitad de mi consulta es prevención y psicoeducación. Si el clínico tiene esa formación, por ahí va bien. Ahora, si el clínico solo se ocupa de la presión, por ahí falta la pata de la prevención. ¿Sí? A mí me genera cierta inquietud que estemos hablando todo el tiempo del envejecimiento poblacional, Sí. de una vida más prolongada, de donde las personas adultas mayores podemos encontrar espacios para realizar actividades. Lo que no encuentro es una inclusión y ese puente transgeneracional de aceptación de los ancianos, de esta búsqueda permanente de si no me actualizo no tengo de qué hablar con gente más joven, lo descartable de la ancianidad. Sí, eso es lo que yo trato de luchar en contra y que ustedes tienen que tratar de luchar en contra. Como les puse la diapo de Mick Jagger, tiene 75 años. Bueno, así lo tenemos que ver nosotros. Bueno, pero esos son prejuicios. ¿Sí? Cuando se sienten viejos, piensan en el Papa Francisco, no está viejo. Por eso, sí. Perdón, quería comentar yo, tiene algo que ver con lo que dijeron, es la exclusión por las diferencias generacionales. A eso me refería. Claro, al prejuicio del otro. Cómo los ancianos comienzan a sentirse excluidos, inclusive hasta por su propia familia, porque los nietos o los bisnietos sienten que no pueden mantener una conversación con ellos porque son de otro mundo, porque en realidad la sociedad que vivió uno y la sociedad que viven los menores es tan diferente, pero es diferente desde todo punto de vista, desde lo que se come, desde lo que se sale, desde la política que le tocó vivir a unos y a otros, desde la educación, desde el tipo de trabajo, desde la responsabilidad, infinidad de cosas. Entonces es muy difícil acercar las generaciones y es terrible para los ancianos la diferenciación que se hace porque pertenecieron a otra generación. Y los ejemplos que ponen ustedes, de un artista o de Mirta Legrand o de, bueno, ustedes saben que es un 1 por millón, o más o menos esa es la relación. Me parece que ese es un tema que le hace mucho daño a nuestra generación y cómo se resuelve. Difícil solución. El doctor Jaime Echeverry, que es un gran investigador de la educación y es un hombre de la cultura, realmente inteligente, dice que hay como una autoexclusión también, porque dicen, y mi hijo es ingeniero, mi nieto maneja a los 2 años, entonces se excluyen y no cumplen con la misión de transmisión del conocimiento, porque lo que pueden contar y lo que deben contar es la transmisión de la vida, de todo lo que pasa, lo que han pasado. Y yo creo que eso también se excluye, de da vergüenza, hay muchos cambios sociales, y a lo mejor son más pobres, pero hicieron crecer hijos ingenieros. Eso también tiene que trabajarse. Yo creo que en grupos hay que aumentar la autoestima y saber que tienen derecho y obligación de hacerlo. Una cuestión, ocurre normalmente a veces en familia que pueda haber un anciano, una anciana que no se autoexcluya, está callado porque el resto, los más jóvenes, ¿no es cierto?, hablan y nadie les dirige la palabra
y está sentado o sentada mirando, viendo lo que dicen los demás, y uno se da cuenta que si uno, sin participar, ahora si uno la hace participar y le dice, los más jóvenes por ahí sienten aburrido hablar con una persona mayor, pero si uno la hace participar, hablan y a su manera, con sus cosas y se integran, pero generalmente ¿Por qué no hablan solos? ¿Por qué lo hay que hacer participar? ¿Por qué no pueden hablar solos? Y bueno, es lo que estoy diciendo, que se incluye. Claro, sí, que yo veo muchos nietos que quieren muchísimo a los abuelos. Sí, es difícil generalizar. Pero a veces también es cuestión de que los jóvenes también le dirijan un poco la palabra y lo saquen de eso, que se van haciendo despacito, se van haciendo invisibles. Sí, acabo de renovar el carnet de conductor, me dieron por 2 años. Quería saber qué síntomas hay para uno dejar. Digamos, para uno autoexcluirse, digamos, para no dejar de manejar, generalmente se dan cuenta los otros que uno no tiene que dejar de manejar. Si usted está preocupado, probablemente maneje bien. Digamos, cuando uno tiene enfermedad de Alzheimer diagnosticada en un estadio moderado, no debiera manejar. Eso está escrito y es claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene mucho más accidentes que la gente que no tiene Alzheimer, ¿sí? Por eso cuando usted va a renovar el registro, le hacen un estudio mínimo cognitivo, un reloj, unas preguntas, y si pasa, va bien, y le pregunta qué medicación toma, y si usted toma medicación para el Alzheimer, debieran pedir una evaluación más exhaustiva. Obviamente, los problemas visuales, si son serios, hacen que uno no debiera manejar, y los problemas auditivos, si no se mejoran con un audífono, también. Fuera de esas 3 cosas, si uno está bien de la memoria, bien de los ojos y bien de los oídos y maneja bien, lo único que yo recomendaría por ahí es evitar situaciones de mucho estrés, ¿no? Por ahí manejar tranquilos, saber a dónde van, digamos, pero bueno, puede seguir manejando, ¿no? Perdón, ¿sabe cuál fue el error? Que a lo mejor le preguntaron qué medicamento toma y usted dijo tomo tal remedio. Y no se lo... yo le dije la verdad. Bueno, a mí me pasó que a mí me habían operado, yo dije hoy estoy operado un tumor en la cabeza y me sacan un poco más, me sacan el registro. Me lo dieron por 1 año. Me pasearon durante 3 años, me volvieron loco. Pero normalmente hay una escala, que va disminuyendo. No, después de 3 años me mandaron a hacer un estudio, no sé de cuánto por cuánto, y ahí recién me lo volvieron a dar por 3 años. Sí, la señora. En mi partido Vicente López, por ejemplo, a partir de 75 años, hay que ir todos los años a renovar el registro y le hacen un examen psiquiátrico. ¿Puede repetir? Escrito y hablado. A partir de los 80, hay que llevar un certificado de un neurólogo donde dice que uno está bien. Está bien y que no le pasa eso. Sí, lo del electroencefalograma. ¿Puede repetir la pregunta? Sí, no, lo que dice la señora es que en el partido Vicente López, a partir de los 80 años, para que uno lo renueve en el registro, tiene que llevar un certificado de neurólogo y un electroencefalograma. Lo del electroencefalograma está medio pasado de moda, digamos. Eso es para ver algún tipo de epilepsia, pero que haya una epilepsia sin crisis y que uno tenga la suerte de verlo durante el periodo corto del electro, no lo veo tan útil, ¿no? En la provincia de Buenos Aires no se puede manejar después de los 80, no le dan más el registro. No le da más el registro. Bueno, estamos con las últimas preguntas. Una preguntita, por favor. Sí. ¿Hay alguna persona que no preguntó que quiere preguntar? No, porque a lo mejor hay tímidos, se autoexcluyen. Sí, no, pero somos todos de la misma generación. La pregunta mía es la siguiente. Usted dijo que en materia de gerontología o de geriatría todavía no había mucha atención en general en los establecimientos médicos, institutos, etc. Yo pregunto desde el punto de vista de la investigación y de las nuevas tecnologías. O sea, ¿cómo está ese tema a nivel mundial? Es un tema de que está muy revolucionado. Por ejemplo, lo que pasa en la informática. Que ahí está todo el mundo pensando cómo encontrar cosas nuevas, etcétera, etcétera. En esta área del conocimiento y del... ¿Hay realmente un entusiasmo, digamos, un movimiento a nivel mundial, digamos? Sí, sobre todo la que lidera esto es la Organización Mundial de la Salud, porque esto se viene y el mundo está envejeciendo. Entonces, se da sobre todo a nivel de educación y hay mucho dinero. Las universidades que tienen geriatría cobran más subsidios que otras, ¿sí? Hay programas especiales de hospitales
para gente de tercera edad, donde solo se interna gente de tercera edad y la atención es mejor. Sí, se está transformando esto. Poco a poco hay más recursos y se está investigando y transformando. En la clase que di ayer se sabe bastante bien cómo hacer para que un anciano que se interne no tenga confusión. Hay bastante avance, sí. Pero eso es política a nivel... Eso es política a nivel Estado y hay que tener recursos en el nivel de Estado, obviamente. ¿Cómo está Argentina comparada, digamos, a lo máximo en el mundo en materia de Y, tecnología? digamos, la salud, yo no hago, digamos, yo trabajo en un hospital privado y me dedico a la medicina privada, pero yo diría que está bastante atrasado, no está muy actualizado. No lo veo como una prioridad. No hay, ahora están tratando de hacer un plan nacional de Alzheimer, que es un plan de registro de los pacientes con Alzheimer. Tal vez en Alzheimer están investigando más, pero en geriatría pura, caídas, polimedicación, síndrome confusional, hay como una brecha donde todavía no estamos muy bien. Una cosita más. Sí, algo que genera terror, algo que genera terror es el geriátrico. Sí. ¿Qué es el geriátrico? El geriátrico es una institución donde los pacientes que tienen enfermedades y que no pueden tener funcionalidad y funcionar por sí mismos van a vivir. En otros países hay como una escala de grises, donde sobre todo en Estados Unidos y en Europa no suelen vivir en las mismas ciudades que las familias. Cuando los ancianos empiezan a tener dificultades leves, existen estados, por ejemplo la Florida, donde el clima es más cálido, donde hay instituciones y el primer paso se llaman lugares asistidos, que son departamentos independientes donde cada paciente va y viene, pero que tienen ciertas comodidades, por ejemplo una enfermera, un médico, alguien que les dé un lugar donde les pueda entrar la comida. Entonces muchos pacientes vienen en estas comunidades que se llaman departamentos asistidos, que son muy sociables y funcionan muy bien. Y muchas veces en el mismo sitio donde están estos lugares asistidos, a medida que el paciente va empeorando, si desarrolla Alzheimer o si tiene una fractura, si no puede caminar, si pierde la capacidad de funcionar solo, en el mismo lugar van pasando diferentes estadios y por diferentes lugares hasta que llegan a lo que llaman geriátricos propiamente dichos, donde la asistencia es completa. Entonces es como una transición, ¿sí? Acá en Buenos Aires yo veo bastantes pacientes en geriátricos porque bueno, hago interconsultas y demás, y la verdad que los pacientes, muchos nunca terminan en un geriátrico, otros con Alzheimer terminan en estadios muy finales. Entonces, acá, al menos en la ciudad de Buenos Aires, los geriátricos ven pacientes muy graves, donde tienen enfermedad, casi todo es universal, la enfermedad de Alzheimer en estadios muy avanzados. Con lo cual, el lugar, el geriátrico, tiende a ser medio tenebroso, los pacientes no hacen muchas actividades por su misma enfermedad. En otros países es bastante más dinámico y hay muchas escalas y muchos estadios intermedios. Acá hablar de geriátrico es como una mala palabra casi, ¿no? Sí, el señor que no preguntó nada. Doctora, le quería hacer una preguntita. ¿Cómo, por ejemplo, yo estaba pensando si a lo mejor el recomendar de estudiar un idioma, ¿no? Un idioma, sí. Un idioma, no sería, yo pensaba, puede ser algo que ayude, pero yo también pensaba, digo, no puede ser una complicación, no es complicar, no es que la persona se complica un poco la vida a una altura de la carrera que ya no quiere tanto tiempo. Yo estaba pensando eso ahora. Para prevenir el Alzheimer, la idea es forzar a las neuronas que tenemos a conectarse. Cuando uno aprende una memoria, eso se ve en el cerebro en mayor conexión entre una neurona y otra y se forma un circuito. Entonces, aprender algo nuevo, cuanto más difícil sea, más me protege y más reserva cognitiva me da. Y si en algún momento voy a desarrollar Alzheimer, mis otras neuronas sanas van a estar tan fortalecidas que probablemente llegue, digamos, la enfermedad me llegue más tarde. En realidad está descrito y estudiado aprender una segunda lengua, pero si quiere yo lo puedo generalizar. Aprender algo que no le resulte difícil, eso ayuda. Sea computación, sea una segunda lengua. Hay algunos estudios que van a aprender a bailar el tango, todo lo que implique aprendizaje costoso a nivel funcional de uno. Sí, el señor nos tiene una pregunta. Sí, dígame, el atrás. Sí. ¿Por qué vienen en los ACV? Hipertensión arterial.
Sí, igual la edad es un principal factor de riesgo. Sí. La última, ¿quién? Sí, usted. Se dice que lo único para detectar el Alzheimer es la resonancia magnética. No, eso es un error, Rafael. No, la resonancia es una foto del cerebro. Si yo tomo una foto del cerebro de un paciente con Alzheimer y otro paciente con 80 años con cognición normal y se las muestro, usted ve si no la puede diferenciar. No, la resonancia sirve para descartar otras cosas y para ver si áreas críticas de la memoria están envejecidas. Pero lo importante es cómo el paciente funciona. El estudio cognitivo y la evaluación funcional. ¿Sí? Sí, la última pregunta y terminamos. Por allá, el señor. Sí, usted. Tengo un hermano 3 años mayor que yo. Sí. Cuando lo voy a visitar es un suplicio, porque a cada rato me pregunta lo mismo. Y a cada rato me pregunta cómo se llama mi nieta. Y a cada rato me pregunta. Se olvida, es algo terrible. Yo sé que tiene tratamiento, que no me... Yo pienso, no quiero que me llegue a pasar lo mismo. Mire, no. En la enfermedad de Alzheimer, y probablemente tuvieron una clase de la película Still Alice, hay una enfermedad de Alzheimer familiar que se ve en gente joven, entre los 35 y los 50 años. Entonces, hay un 1%, 2% de todos los pacientes que tienen Alzheimer es porque tienen un gen que expresa la enfermedad de Alzheimer. Este no es el caso de su hermano. Los Alzheimer que ocurren después de los 70 años suele haber una predisposición familiar, como que se agrupan familias. Es muy parecido a la genética de la diabetes tipo 2, pero no es solo la genética, es cómo uno vivió, qué hizo. Entonces, que su hermano tenga Alzheimer no quiere decir que usted vaya a tener Alzheimer de ninguna manera, para nada, no. Espero que se Lo que le quería decir, antes de que le aplaudan a la doctora, es que hay en la ciudad de Buenos Aires más de 35, 40 centros para personas mayores. Yo, si vienen el miércoles que viene, les voy a traer toda una lista de lugares donde se puede hacer actividades gratis, socialización y aprendizaje de todo lo que quieran. En todas las escuelas municipales, después de las 6 de la tarde, hay clases de todo tipo, cocina, computación, costura, lo que ustedes quieran. Todos tienen escuelas municipales cerca de la casa. Yo voy a traer la lista enorme de actividades que pueden hacer gratuitas y que les van a beneficiar. Y ahora, gracias, Gaby.